Imagina que entras en una sala tranquila, las luces bajas, el ruido del mundo afuera como un mar lejano. Alguien te habla con una voz firme, pero no te pide que le creas. Te pide algo más raro todavía, que no aceptes nada por costumbre, que no te inclines ante ninguna frase solo porque la escuchaste en una iglesia, porque la leíste en un libro, o porque la dijo un hombre con un micrófono. Ahí es donde empieza de verdad el primer principio. Neville Goddard lo repite sin teatralidad. No tomes como verdadero aquello que no hayas encontrado como una verdad viva dentro de ti, aunque venga de las escrituras, aunque venga de un púlpito, aunque salga de su propia boca. Hasta que no lo hayas probado, sigue siendo una idea. Y las ideas, en el mundo espiritual, pueden convertirse en confusión, porque el mundo interior, dice Neville, está lleno de Babilonias, lugares donde dos voces nunca hablan el mismo idioma. Una te dice haz esto, otra te dice no, lo contrario, y tú quedas en el medio, cansado, dividido, sin saber ya dónde apoyarte. No es la confusión de idiomas que se resuelve con un intérprete, es la confusión de direcciones, donde todos dicen conocer el camino y nadie coincide. Y cuando estás ahí, cuando dudas, cuando sientes que te tiran de lados opuestos, Neville lo lleva todo a un punto simple, esencial, al que siempre puedes volver. Regresa al primer principio, detente, entra dentro, permanece en silencio, y conoce que yo soy Dios. No como eslogan, no como poesía, sino como una experiencia que debe verificarse. Pase lo que pase afuera, antes de reaccionar, antes de correr, antes de perseguir explicaciones, vuelve adentro, y haz espacio. Quédate quieto y, en ese silencio, pregúntate, ¿es verdad? ¿Es verdad que mi conciencia es Dios? ¿Es verdad que todas las cosas son posibles para mí? Si esto es verdad, no puedes saberlo hasta que lo pongas a prueba. Y aquí Neville es claro, la verdad no es lo que te emociona, es lo que funciona cuando la pruebas. Es fácil repetir frases, es fácil coleccionar citas, es fácil decir sí, lo creo, pero es otra cosa sentarte, cerrar los ojos, aquietarte y poner una petición concreta delante de ese yo soy, como si hablaras con dos, tú que preguntas y tú que respondes, y decirle, si realmente eres Dios, demuéstralo. Dame una señal real, no para hacer espectáculo, sino para que yo pueda sentir tu presencia como experiencia. Y Neville insiste, cuando lo pruebas a este nivel y ves que funciona, entonces tu vida deja de ser la vida de la vieja niña interior, limitada por las circunstancias, porque ya no estás obligado a creer, sabes, y cuando sabes, las viejas limitaciones empiezan a caer como ropa demasiado ajustada. Neville cuenta que él también, como ser humano, deseaba cosas en el mundo de César. Deseaba cosas muy concretas. Y un día quería hacer un viaje que no podía permitirse. No tenía los medios. No tenía el camino lógico. Pero tomó el primer principio como un ancla. Se quedó quieto, hizo silencio, y se dijo con una convicción serena que su conciencia era Dios y que, por lo tanto, aquello que imaginaba ocurriría, y empezó a imaginar una escena precisa, simple, estar en un barco, navegando hacia Barbados. No hizo un ritual complicado, no buscó confirmaciones externas, se mantuvo fiel a ese acto interior, y luego, como sucede cuando la mente no fuerza sino que asume, la vida encontró el camino. Llegó una carta de su familia. Cubrirían todos los gastos si regresaba a casa por Navidad. Para Neville, fue una señal. Lo había probado. No era teoría, era prueba. Y volvió a hacerlo, una y otra vez. Y cuanto más probaba, más se afirmaba en una frase que antes podía parecer solo bonita. Dios es mi maravillosa conciencia. No lo decía por filosofía, lo decía porque había visto el mecanismo en funcionamiento. Y luego cuenta algo todavía más sorprendente. Algunas afirmaciones del yo soy no se prueban del mismo modo inmediato. Hay niveles, hay estaciones de la conciencia, hay momentos en que la prueba llega como un deseo realizado, y otros en que llega como una experiencia interior que te cambia para siempre. Neville habla de cuando verificó dentro de sí la frase, yo soy la vida. Dice que una noche se movió en espíritu en un entorno donde intuyó algo. Aquello que veía parecía independiente de su percepción, y sin embargo, si retenía cierto sentimiento dentro de sí, todo dejaría de moverse.
Y lo hizo. Retuvo ese sentimiento. Y vio lo imposible. No solo las personas, sino también los objetos que llamamos inerte, se inmovilizaron. Las hojas que caían quedaron suspendidas en el aire. La hierba dejó de moverse. Un pájaro quedó detenido en pleno vuelo. Los comensales y la camarera congelados como estatuas. No porque el mundo fuera un mecanismo externo, sino porque la vida del mundo era la conciencia que lo sostenía. Fue ahí donde Neville dijo, «Ahora sé que yo soy la vida es verdad, porque lo he vivido». Después llegaron otras verificaciones interiores. La comprensión de «yo soy la resurrección», el sentirse resurgir dentro del sepulcro de su propio cráneo, el reconocerse como padre cuando, en una experiencia espiritual, su hijo lo llamó Padre, el descubrimiento de ser aquel que fue sacrificado con el cuerpo espiritual dividido, y finalmente la experiencia del descenso del espíritu en forma corporal como una paloma. Neville no pide que tragues estas cosas como mito. Al contrario, vuelve al punto inicial. Cuestiona sin descanso, no para volverte escéptico, sino para volverte real, porque la fe sin experiencia es frágil, mientras que la fe después de la prueba es una roca, y por eso siempre te devuelve al mismo gesto. Regresa al primer principio, quédate quieto, y háblate como si fueras dos. Pregunta, ¿eres realmente Dios? Si lo eres, y puedes hacer todas las cosas, demuéstralo aquí, en este nivel, con algo que yo pueda reconocer. Dame un deseo, una señal, una prueba, no para convencer a otros, sino para que tú puedas sentir dentro de ti la presencia de aquello que estás afirmando. Y cuando ocurre, dice Neville, continúa, hazlo otra vez. No te detengas después de una sola prueba, porque la mente, apenas ve un resultado, tiende a decir, ok, basta, pero la conciencia crece por continuidad. Pregunta y prueba, hasta que esa relación con el yo soy se vuelve tan natural como respirar. Y en ese punto, muchas cosas que hoy te parecen lejanas empiezan a llegar solas, sin que tengas que forzarlas. Neville luego aclara una distinción que parece sutil pero lo cambia todo. Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. En la superficie puede parecer lo mismo, pero no lo es. Cristo en nosotros es una esperanza universal, porque Cristo asume el cuerpo de cada niño nacido de mujer. Es la vida, es la conciencia de fe, es la chispa que sostiene la experiencia humana. Pero estar en Cristo significa otra cosa. Significa ser incorporado al cuerpo del resucitado, entrar en una condición en la que las escrituras empiezan a cumplirse dentro de ti como experiencia, no como lectura. Cuando Cristo está en ti, eres hijo de Dios. Pero cuando tú estás en Cristo comienzas a vivir la realización, y las imágenes interiores se convierten en eventos espirituales consumados. Neville vuelve una vez más a la misma advertencia. No creas porque lo diga un rabino, un sacerdote, un orador o un libro. Escucha, sí. Lee, sí. Pero luego vuelve adentro. Quédate quieto e interroga al único que puede responder. Tu maravilloso yo soy. Porque la verdad que no has encontrado se convierte solo en opinión, y las opiniones crean confusión, y la confusión te detiene. Neville también relata un episodio sobre el mundo de sombras, diciendo que vivimos en un mundo increíble, donde lo que parece sólido es como una proyección. Cuenta que vio con claridad el final de una carrera antes de que sucediera, como si ya estuviera decidido, y se preguntó, ¿qué es este mundo? No es una escuela que mejorará lentamente por magia externa, es un aula, y el reino no está interesado en pulir las paredes de esta aula, está interesado en sacar a las personas de ella, atrayéndolas hacia un mundo distinto, y sin embargo, dentro de esta aula, podemos cambiar los eventos mediante un acto, la revisión. La escritura lo llama arrepentimiento, no culpa, sino un cambio radical de pensamiento. Y aquí llega otro punto práctico. Por la mañana, cuando emerges a la superficie de la mente, en lugar de saltar de la cama y caer en las rutinas, detente un momento. Observa, registra lo que estás viendo interiormente. Porque, dice Neville, estás observando tu futuro, mañana, la próxima semana, en este mundo de sombras, y si no te gusta lo que ves, cambia, no sigas como si nada, porque luego te encuentras de nuevo, encerrado,
en el mismo patrón, la misma película, el mismo final, y la exhortación vuelve, cuestiona todo, no para endurecerte, sino para encontrar a Dios como verdad viva. Un día, dice Neville, descubrirás que tú eres la vida del mundo, que todo lo que consideras permanente e independiente de tu percepción está dentro de ti. Sabrás que el mundo refleja tus pensamientos como una sombra refleja un cuerpo. Comprenderás que la actividad no está afuera, está en ti, y entonces aprenderás que puedes detener y reanudar todo dentro de ti, y lo que parece estar ahí afuera, seguirá. Y cuando leas en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, ya no será una frase lejana, será el recuerdo de tu propia experiencia. Entonces llegará ese momento en que dirás con conocimiento, yo soy el camino, la verdad y la vida, y fuera de mí no hay nada. Y luego vendrá también la verdad de, yo soy la resurrección y la vida. Quien vive y cree no muere, porque cuando sabes que eres la vida, resucitas de lo que llamas muerte, para no morir más. Pero Neville no usa todo esto para hacer teatro espiritual, lo usa para devolverte al gesto más simple, siempre el mismo, siempre accesible, siempre practicable. Quédate quieto y conoce que yo soy Dios, y si la duda regresa, si las voces externas se multiplican, si Babilonia reaparece, no discutas con la confusión, vuelve adentro, silencio, y pregunta, luego prueba, y cuando llegue la prueba, no te detengas, repite, continuidad, fidelidad, porque así es como la verdad deja de ser una frase, y se convierte en una presencia viva que camina contigo en tu día a día, en tus decisiones, en tus miedos y en tus deseos, hasta que te das cuenta de que aquello que buscabas siempre ha estado ahí, respirando contigo, esperando ser reconocido. Lo que buscabas afuera siempre había estado dentro, esperando solo que hicieras la cosa más simple y más difícil al mismo tiempo, detenerte, permanecer en quietud y conocer de verdad. Imagina que la voz vuelve a hacerse más calma, más lenta, como si ya no necesitara convencer a nadie. Ahora habla a quien ya ha comenzado a sentir, a quien ya no busca pruebas externas, sino confirmaciones interiores. Neville continúa en una línea simple y rigurosa. La ley debe ser probada en el mundo de este nivel, en el mundo de las cosas concretas, y las promesas más grandes deben ser aceptadas con fe, solo después de que la ley haya sido probada, no antes. Porque la fe ciega no se sostiene, mientras que la fe basada en la experiencia se vuelve natural. Tú sabes lo que deseas, dice, y no hay necesidad de complicar el proceso. Hay un modo directo, esencial, casi desarmante en su simplicidad. Toma la sensación de ya haber obtenido aquello que deseas. No la imagen fría, no el esfuerzo mental, sino la sensación. Sosténla, deja que se vuelva estable. Dentro de esa sensación reconoce la alegría de la realización, como si el acontecimiento ya hubiera ocurrido. En tu imaginación siente que cuentas la buena noticia a tus amigos, escucha sus felicitaciones, percibe su reacción como real, luego deja que aquel que ha visto esa escena, que ha sentido esa alegría, que ha vivido esa realización dentro de sí, la lleve a tu mundo, porque quien puede hacer todas esas cosas, no está afuera, no está distante, no está separado, está dentro de ti como tu mismo y maravilloso yo soy. Es tu imaginación, es tu conciencia, esto es Dios. Y Dios, dice Neville, puede ser probado, porque no te engañará. Cuando llega la prueba, cuando la ley funciona, cuéntaselo a alguien, no para presumir, sino para compartir la verdad vivida. Y luego continúa, cuéntaselo a otros, no para crear seguidores, sino porque la ley se fortalece con el uso, no con el silencio temeroso. A medida que te vuelves consciente de esta ley, sabiendo que todas las afirmaciones del yo soy te pertenecen, probarás primero en el mundo de las sombras, y luego, inevitablemente, en el mundo de la realidad más profunda, porque el yo soy es la única realidad eterna, que vive en un mundo que aparece como sombra. Cuando declaras tu yo soy, estás declarando una verdad eterna. Cuando dices yo soy la resurrección, estás pronunciando una verdad eterna. Cuando dices yo soy la vida, estás afirmando una verdad eterna. Lo mismo ocurre con yo soy el camino. Todas estas afirmaciones audaces, precedidas por ese yo soy, no son metáforas,
No son símbolos poéticos, son verdades eternas. Y por eso Neville advierte, no escuches a quien grita desde una torre de Babel proclamando otro camino. No existe otro camino. No tienes que renunciar a la carne, no tienes que observar rituales externos, no tienes que adherirte a prácticas impuestas desde afuera para entrar en el camino. El camino que es la causa de toda la vida ya está dentro de ti. Creer en tu yo soy es creer en el único Dios que existe. No hay otro. Neville cita una carta que afirma que es deseo de Dios que todo hombre sea salvado. Si ese es el deseo de Dios, y Dios está en cada hombre, entonces Dios se está salvando a sí mismo. Esto no es una especulación teológica, dice, sino un conocimiento basado en la experiencia. Yo sé que soy Dios, afirma. Sé que soy la vida, la resurrección, el Padre, pero no lo dice para elevarse por encima de los demás. Lo dice para invitarte a recorrer el mismo camino, no a creerle. Sus experiencias no son una doctrina para aceptar, sino una invitación a poner a prueba. Por eso insiste una vez más. No vayas al sacerdote, no vayas al rabino, no busques una autoridad externa, no aceptes una voz solo porque habla más fuerte. Entra, vuelve hacia adentro, aplica el primer principio, permanece en quietud y afirma, yo soy Dios. Neville se detiene en un versículo que considera extraordinario. Deteneos y sabed que yo soy Dios. No importa quién haya escrito el Salmo, no importa la interpretación histórica, no importa la discusión intelectual. El poder está en la experiencia. Esta noche, dice, cuando vayas a dormir, pronuncia simplemente yo soy, y añade cualquier condición que desees que el yo soy sea. Háblale a tu imaginación como si estuvieras hablando con el Dios que creó y sostiene el universo, porque eso eres tú. Cuando imaginas algo, pregúntate quién está imaginando, y la respuesta será siempre la misma. Yo soy. Este es el nombre eterno. Imagina y duérmete imaginando. Cree que todo es posible para tu maravilloso yo soy. No hay necesidad de arrodillarse ante algo externo. No hay necesidad de íconos. El Señor es tu imaginación humana, tu conciencia. Nada puede faltar, porque Dios, que está en ti como conciencia, crea todo en el amor, en el momento presente. Cristo está en ti ahora, haciéndote hijo de Dios. Pero llegará el día en que las Escrituras se desplegarán dentro de ti, y tú estarás en Cristo, conociendo a Dios como Padre. Y entonces nada será tomado literalmente, porque todo será reconocido como experiencia. Neville dice haber probado que la Biblia es verdadera, pero no le pide a nadie que le crea. Pide que se pruebe, que se pregunte qué significan realmente frases como yo soy la resurrección, yo soy la vida, yo soy la verdad, yo soy el camino. Las respuestas, dice, no llegan desde afuera, se abren dentro. Habla de la parábola de las 10 vírgenes, de aquellas que no tenían aceite y fueron enviadas a procurárselo por sí mismas. No porque alguien fuera cruel, sino porque el aceite no puede prestarse. Es experiencia. Antes de la venida del esposo, creías que había un límite a lo que podías dar, pero cuando entras en unión con el verdadero esposo, que es puro amor, los límites caen. Todo se vuelve posible. Neville habla también del adulterio como un alejamiento de la verdad. No es una cuestión moral externa, es interior. Cada vez que habiendo oído la verdad sigues buscando una causa externa en lugar de mirar tus estados interiores, te alejas de tu verdadera esposa, que es el yo soy. Es simple, dice, y vuelve a poner el ejemplo de las carreras, del mundo que parece impredecible pero que sigue leyes interiores precisas. Si todos conocieran el final, no habría emoción. Vivimos en un mundo maravilloso creyendo que cambiamos las cosas desde afuera, pero nada cambia realmente si no es desde adentro. Los eventos que parecen inevitables solo pueden ser transformados por quien conoce la ley y la aplica desde dentro. Neville insiste, esto no es teoría, es verdad basada en la experiencia. Tu yo soy es Dios, es la resurrección en ti, es la vida de tu cuerpo, la vida del pájaro que vuela, la vida de la hoja en el árbol. Un día sentirás una vibración dentro de ti, y sabrás que si interrumpieras esa vibración, todo lo que percibes se detendría, no porque desaparecería, sino porque sin la vida que tú eres, quedaría congelado en el tiempo y el espacio. Luego,
Cuando liberes esa vibración, todo volverá a animarse. Y una vez más Neville regresa a la misma invitación, sin urgencia, sin presión. No aceptes nada por autoridad. Ponlo a prueba ahora. Pide ahora. Deja que se despliegue ahora. Porque cuando esto sucede, el mundo pierde su poder de atraparte. Y te preguntas por qué alguien lucharía por sombras. No critiques a nadie. No combatas. Si alguien desea más, ora por él. No hacia un Dios externo, sino hacia el único ser que puede conceder esa oración, tu propia y maravillosa imaginación humana. Pregúntate quién está escuchando la buena noticia que acabas de oír, y la respuesta, una vez más, será, yo soy. Este es Dios. Este es quien ha oído la petición. Ahora concédela, y deja que ocurra, porque Dios ha oído cuando tú has oído, y el nombre de tu Padre es Yo Soy. Ahora, dice Neville, entremos en el silencio, y en el silencio que sigue, cuando las palabras dejan de empujar y queda solo la presencia, algo comienza a estabilizarse dentro de ti. Neville no añade rituales, no construye un final emocional, no intenta impresionar. Deja que el silencio haga su trabajo, porque es ahí donde la conciencia se reconoce. Dice que cuando entras realmente en este espacio, ya no estás intentando cambiar el mundo, estás comprendiendo su naturaleza, y cuando comprendes la naturaleza de algo, dejas de luchar contra ello. El mundo, tal como lo percibes, no es un enemigo a vencer ni un problema a resolver, es un reflejo fiel, preciso, impersonal, no juzga, no premia, no castiga, responde, siempre, y responde a lo que eres, no a lo que dices que quieres ser. Por eso Neville insiste tanto en el sentir, no en las palabras. Las palabras pueden mentir, el sentir, no. Puedes repetir afirmaciones durante años sin que nada cambie, si dentro sigues sintiendo la carencia, la duda, la distancia. Pero en el momento en que el sentir cambia, aunque sea un poco, la respuesta es inevitable, no inmediata en el tiempo humano, pero cierta en el principio. Y cuando empiezas a ver esta coherencia, el miedo pierde fuerza, porque el miedo nace siempre de la idea de que el mundo es independiente de ti, de que las cosas suceden al azar, de que estás expuesto a fuerzas externas incontrolables. Cuando comprendes que el control no es esfuerzo sino identidad, la tensión se disuelve. Ya no tienes que perseguir resultados, solo observar qué estás sosteniendo como verdadero dentro de ti. Neville dice que en este punto muchos aún buscan confirmaciones, señales continuas, pequeñas pruebas repetidas para tranquilizarse. Es natural al principio, pero luego sucede algo más sutil. Ya no necesitas comprobar si la ley funciona, porque la has visto funcionar demasiadas veces. Se vuelve como la gravedad. No pasas el día probándola, sino que te mueves dándola por sentada. Del mismo modo, cuando el yo soy se convierte para ti en una realidad vivida, ya no necesitas demostrarlo. Lo usas, silenciosamente. Neville subraya que esto no te aleja de la vida, al contrario, te vuelve más simple, menos reactivo, menos dramático. No porque las cosas externas se vuelvan siempre fáciles, sino porque dejas de interpretarlas como amenazas a tu identidad. Sabes de dónde vienes, sabes a dónde volver, sabes que, pase lo que pase, puedes regresar al primer principio, detenerte, callar por dentro, reconocer quién eres, y desde ahí, elegir de nuevo. Ese es el verdadero poder del que habla Neville, no el control sobre los demás, no la manipulación de los eventos, sino la estabilidad interior que vuelve maleables a los eventos. Dice que cuando el ser humano no conoce este principio, vive como si fuera arrastrado por la corriente. Cuando lo conoce, no nada contra la corriente, sino que descubre que él mismo es el agua, y entonces deja de preguntarse, ¿por qué me pasa esto? Y comienza a preguntarse, ¿desde qué estado estoy mirando esto? Es una pregunta que lo cambia todo, porque siempre devuelve la causa hacia adentro. Neville es muy claro en un punto. No uses esta comprensión para juzgarte. Si ves reflejos que no te gustan, no te culpes. La culpa es solo otro estado que genera más confusión. Usa la comprensión como usarías un mapa, para orientarte, no para castigarte. Cada reflejo es información. Te está mostrando qué estás sosteniendo como verdadero. Y eso es un regalo, no una condena.
porque lo que fue asumido puede ser desasumido, lo que fue aceptado puede ser soltado, y esto ocurre siempre de la misma manera, no forzando el cambio afuera, sino desplazando el sentir por dentro. Neville dice que cuando comprendes esto de verdad, dejas de preguntar, ¿cuánto tiempo tardará? El tiempo pierde centralidad, porque entiendes que el tiempo no es la causa, es solo el medio a través del cual la conciencia se expresa. La causa siempre es el estado, y un estado, cuando es verdaderamente asumido, busca su canal de expresión sin esfuerzo, a veces a través de coincidencias, a veces a través de personas, a veces mediante cambios internos que vuelven posibles acciones antes impensables, pero el cómo no es asunto tuyo. Tu única tarea es la fidelidad al estado. Neville vuelve una y otra vez a esta palabra, fidelidad, no entusiasmo momentáneo, no esperanza, fidelidad, permanecer interiormente fiel a aquello que has reconocido como verdadero, incluso cuando afuera nada parece confirmarlo, no por terquedad, sino por coherencia. Porque si hoy sientes algo como verdadero y mañana lo abandonas porque no viste resultados inmediatos, no asumiste realmente el estado, solo lo visitaste, y un estado visitado no gobierna la realidad. Un estado habitado sí, y habitar un estado requiere quietud, no tensión, requiere familiaridad, no esfuerzo, requiere que el yo soy no sea un concepto elevado, sino tu punto de partida cotidiano. Neville suele concluir sin cerrar realmente, dejando al oyente en una especie de espacio abierto, porque el verdadero trabajo no está en el final de una conferencia, sino en el momento en que regresas a tu vida y notas que algo cambió en la forma en que miras, reaccionas, imaginas. No te dice que te aísles del mundo, te dice que dejes de estar hipnotizado por él, que vivas dentro de él sabiendo que la fuente no está afuera. Y cuando esto se estabiliza, aunque sea un poco, la vida deja de parecer una lucha por sobrevivir y se convierte en un campo de experiencia que atraviesas con mayor lucidez. Neville no promete una existencia sin problemas, promete algo más radical, una conciencia que no se pierde en los problemas, y esa, para él, es la verdadera salvación. No ser arrastrado por las sombras, sino reconocerlas como sombras, no negarlas, sino comprenderlas. Y cada vez que el ruido vuelve, que las voces externas se multiplican, que Babilonia parece levantar la cabeza otra vez, el gesto sigue siendo el mismo, simple, accesible, humano. Detente, regresa, haz silencio, y conoce quién eres, conoce de dónde proviene todo, y desde ahí deja que la vida se reorganice alrededor de ese conocimiento, como siempre lo ha hecho, incluso antes de que fueras consciente de ello. Y a medida que esta comprensión se profundiza, comienzas a notar algo sutil pero decisivo. Ya no estás intentando usar la ley, porque ya no la percibes como una herramienta separada de ti. Neville dice que al inicio el ser humano siempre piensa en términos de aplicación. ¿Qué debo hacer? ¿Qué técnica debo usar? ¿Cuánto debo imaginar? Pero cuando el principio es realmente asimilado, la pregunta cambia de naturaleza. Ya no es ¿cómo lo hago?, sino ¿desde dónde estoy viviendo? Es una diferencia enorme, porque desplaza la atención de la acción al estado, y el estado, una vez reconocido, gobierna espontáneamente las acciones. Ya no tienes que controlarlas, ya no tienes que corregirlas una por una. Al cambiar el estado, todo lo demás se realinea como una consecuencia natural. Neville insiste en que este es el punto donde muchos se detienen por miedo, porque mientras crees que tienes que hacer algo, sientes que tienes control. Cuando comprendes que el hacer nace del ser, te das cuenta de que la verdadera responsabilidad es interna. Ya no puedes culpar a las circunstancias, a las personas, al pasado, no como un acto moral, sino como una simple observación. Si el mundo refleja, entonces lo que ves te está mostrando algo de ti. Y esto, dice Neville, no es una carga, es libertad, porque si la causa es interna, entonces también es accesible. No depende de permisos externos, de condiciones ideales, de eventos futuros. Depende de un reconocimiento presente. En este punto el concepto de mundo de sombras deja de parecer extraño. Empiezas a vivirlo, no como desprecio por la vida, sino como claridad. Las cosas siguen ocurriendo,
Las personas siguen moviéndose, los eventos siguen pareciendo importantes, pero dentro de ti algo ya no se engancha del mismo modo, no porque te vuelvas frío, sino porque ya no te identificas completamente con lo que pasa. Neville diría que es como ver una película sabiendo que eres el espectador y no la pantalla. La película sigue, pero ya no te pierdes dentro de ella. Entonces sucede algo que Neville considera esencial. Dejas de buscar señales constantes, dejas de pedir confirmaciones continuas, no porque ya no creas, sino porque ya has visto lo suficiente como para saber que el principio es confiable, como cuando aprendes a caminar. Al principio miras los pies, controlas cada paso, temes caer, luego en algún momento caminas sin pensarlo, no porque estés distraído, sino porque la confianza se ha integrado. Así es el yo soy. Al principio lo observas, lo pruebas, lo cuestionas. Luego, sin darte cuenta, empiezas a moverte desde su centro. Neville advierte que esto no vuelve la vida plana. Al contrario, la vuelve más intensa, pero sin desesperación, porque cuando sabes que la fuente está dentro, incluso el dolor se atraviesa de otra manera. No se niega, no se espiritualiza, no se reprime, se ve. Y aquello que es visto sin resistencia pierde gran parte de su poder, no porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no domina la identidad. Tú no eres lo que sientes, tú eres quien siente. Y esta distinción, una vez vivida, ya no puede olvidarse. Neville habla a menudo de que el ser humano, cuando no conoce este principio, vive como si estuviera a merced del azar. Cuando lo conoce, no se vuelve omnipotente en el sentido infantil del término, sino estable. Y la estabilidad es la verdadera potencia, porque una mente estable no reacciona de forma impulsiva, no cambia de dirección con cada emoción, no construye y destruye continuamente los mismos estados. Permanece, y al permanecer, permite que la realidad se reorganice a su alrededor, no por magia, sino por coherencia. Aquí vuelve una vez más la invitación a la quietud, no como escape, sino como práctica fundamental. La quietud no es ausencia de pensamiento, sino suspensión de la identificación. Es el momento en que dejas de decir, yo soy este problema, y comienzas a sentir, yo soy quien observa este problema. En esa pausa, incluso breve, el primer principio vuelve a ser accesible. Yo soy, sin añadidos, sin definiciones, simplemente presente. Neville diría que cada vez que regresas ahí, estás regresando a casa, y desde casa, puedes elegir de nuevo. Puedes asumir un nuevo estado, no con esfuerzo, sino con reconocimiento, no porque quieras forzar el futuro, sino porque dejas de sostener interiormente aquello que ya no te pertenece. Este es el verdadero significado del soltar, del que tantos hablan, y tan pocos comprenden. Soltar no es dejar de desear, es dejar de identificarse con la ausencia, es dejar de alimentar interiormente la versión de ti que ya no quieres ser. Neville subraya que nadie puede hacer este trabajo por ti. Ningún maestro, ningún libro, ninguna conferencia. Pueden señalar, inspirar, aclarar, pero el reconocimiento siempre es solitario, no en el sentido de soledad emocional, sino en el sentido de intimidad. Es entre tú y tu yo soy. Por eso insiste tanto en no aceptar nada por autoridad, porque la autoridad externa crea dependencia, mientras que la verdad vivida crea autonomía. Y la autonomía, dice Neville, es la señal de que la conciencia está madurando. Cuando esto ocurre, incluso el lenguaje cambia. Ya no necesitas decir demasiado. Ya no sientes la necesidad de convencer a los demás, no porque te sientas superior, sino porque sabes que cada persona debe llegar a ese punto por sí misma. Puedes compartir, puedes contar, puedes dar testimonio, pero no hay urgencia, no hay tensión, porque sabes que la ley opera independientemente de que alguien la acepte o la rechace, y esta conciencia trae una gran paz. Neville suele recordar que todo esto no tiene como objetivo mejorar el mundo de César, no porque el mundo sea malo, sino porque no es el fin último. Es el medio, es el aula, es el espacio donde la conciencia se experimenta a sí misma. Y cuando esto se comprende, dejas de esperar que el mundo te dé identidad, seguridad, valor. Lo vives, lo atraviesas, lo usas como espejo, pero ya no le pides que te diga quién eres.
Así, cada vez que regresas al primer principio, cada vez que te detienes, que haces silencio, que reconoces el yo soy como origen, algo se realinea, no siempre de forma espectacular, a menudo de manera silenciosa, casi invisible, pero es precisamente esta reorganización silenciosa la que, con el tiempo, lo cambia todo, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no estás en guerra con ella, y cuando la guerra termina, la claridad comienza. Y cuando esta claridad empieza a estabilizarse, algo dentro de ti deja definitivamente de buscar apoyos externos. Neville diría que no es una decisión mental, sino una consecuencia natural de la experiencia, después de haber visto, aunque sea una sola vez, que la causa no está afuera, se vuelve imposible regresar del todo atrás. Puedes distraerte, puedes olvidar por un tiempo, puedes recaer en viejos hábitos internos, pero una parte de ti ya sabe, y ese saber, aunque a veces quede en silencio, ya no puede ser borrado. Esa parte ya no puede seguir convencida de que la vida sea un juego de fuerzas aleatorias. A partir de ese momento, cada evento empieza a leerse como un mensaje, no en un sentido supersticioso sino estructural. Ya no surge la pregunta ¿por qué me pasa esto?, sino algo mucho más silencioso y honesto. ¿Qué estado estoy expresando para que esto pueda aparecer? No es una pregunta acusatoria, no busca culpas, no cierra posibilidades. Al contrario, abre espacio. Neville insiste en que gran parte del sufrimiento humano nace del intento constante de corregir el efecto mientras se ignora la causa. El ser humano lucha contra los síntomas, contra las personas, contra las circunstancias, sin detenerse lo suficiente como para observar aquello que las sostiene. Y cuando finalmente se detiene, cuando entra de verdad en la quietud, descubre algo desarmante. No hay nada que combatir, solo hay algo que reconocer. Y el reconocimiento no es esfuerzo, es relajación. Es dejar de defender una identidad que ya no sirve. Es dejar de sostener internamente una historia que ya no se quiere seguir contando. Neville habla muchas veces de cómo el ser humano se apega a explicaciones complejas porque éstas le permiten postergar la experiencia. Mientras algo sea complicado, siempre existe una excusa. No estoy listo. Tengo que estudiar más. Necesito entenderlo mejor. Pero el primer principio no deja espacio para esa huida. Es inmediato. O entras en el silencio, o no entras. O asumes un estado, o no lo asumes. No existe un punto intermedio teórico, y por eso tantos lo evitan. Porque es simple, pero no es fácil. Simple porque no exige técnicas elaboradas. No fácil porque exige honestidad. Exige mirar lo que realmente estás sintiendo, no lo que te gustaría sentir. Exige reconocer el estado en el que estás viviendo, incluso cuando no te agrada. Pero justo ahí está la clave, porque lo que se reconoce puede transformarse. Lo que se niega sigue gobernando desde la sombra. Neville subraya que la asunción no es una ficción. No es fingir que estás bien cuando estás mal. No es representar un papel positivo sobre un dolor no resuelto. Es un desplazamiento del centro de identidad. Es pasar de decir yo soy esta emoción, a decir yo soy quien puede elegir qué emoción habitar. Y esa elección no ocurre por la fuerza, ocurre por familiaridad, como cuando entras en una habitación que conoces bien y no necesitas mirar dónde apoyas los pies. Así funciona el estado asumido. Se vuelve hogar. Y cuando un estado se vuelve hogar, la realidad externa empieza lentamente a reorganizarse para reflejarlo, porque no puede hacer otra cosa. No como castigo, no como premio, sino por fidelidad al principio. Neville dice que en este punto muchos empiezan a temer perder algo. Temen que, al dejar de luchar, de controlar, de reaccionar, la vida se vuelva pasiva o vacía. Pero ocurre lo contrario. La vida se vuelve más precisa, más esencial. Las acciones ya no nacen de la ansiedad, sino de la claridad. Las palabras se vuelven menos numerosas, pero más verdaderas. Las relaciones se simplifican, no porque las personas cambien todas, sino porque tú dejas de alimentar dinámicas que ya no resuenan con tu estado. Y eso, dice Neville, es uno de los signos más claros de que el principio está operando. No necesitas forzar separaciones. Ocurren. No necesitas convencer a nadie. Las cosas se reorganizan, no por magia,
sino porque tu presencia cambia. Aquí Neville vuelve una vez más a la importancia de no discutir con el mundo. Discutir con el mundo es tratarlo como causa. Defenderse del mundo es considerarlo real en sí mismo. Pero cuando comprendes que el mundo es respuesta, la discusión pierde sentido. No porque te vuelvas indiferente, sino porque ya no estás hablando con la fuente equivocada. Es como gritarle a un espejo porque no te gusta lo que refleja. Puedes hacerlo todo lo que quieras, pero el espejo seguirá mostrando lo que se coloca delante. Cuando cambias lo que está frente al espejo, el reflejo cambia sin ruido, sin conflicto. Neville diría que el verdadero trabajo siempre ocurre delante del espejo, nunca con el espejo. Esto transforma también la relación con el tiempo. El tiempo deja de ser un enemigo. Ya no es algo que hay que vencer, anticipar o forzar. Se convierte en un aliado neutro, en un medio a través del cual el estado asumido toma forma. Neville explica que cuando eres fiel al estado, el tiempo coopera. Cuando eres infiel, el tiempo parece hostil, no porque castigue, sino porque refleja tu inestabilidad. Una mente que cambia de estado cada día, crea una realidad que cambia de dirección constantemente. Una mente que habita un estado crea continuidad. Y la continuidad es lo que permite que la manifestación madure sin esfuerzo. Neville insiste también en un punto que suele malinterpretarse. La asunción no elimina el movimiento natural de la vida. No te vuelve estático. No te deja esperando sin actuar. Al contrario, genera un movimiento coherente. Acciones que antes parecían difíciles se vuelven espontáneas. Decisiones que antes asustaban se vuelven evidentes. No porque te hayas vuelto más valiente, sino porque el nuevo estado ya no entra en conflicto con ellas. Es como si el camino se abriera bajo tus pies mientras caminas. No porque alguien lo construya para ti, sino porque dejaste de caminar contra ti mismo. Neville diría que este es el punto en el que muchos sienten el impulso de enseñar a otros lo que han descubierto. Es natural. Cuando algo te libera, quieres compartirlo. Pero él advierte, comparte como testimonio, no como doctrina. Cuenta lo que has vivido, no lo que los demás deberían creer. Porque la verdad, si es verdad, no necesita defensores. Se demuestra sola en la vida de quien la vive. Quien esté preparado la reconocerá. Quien no lo esté, no podrá ser convencido. No por terquedad, sino porque la experiencia no se transfiere con palabras. Neville subraya que el yo soy no crece ni disminuye, no mejora ni empeora. Es. Lo que cambia es tu relación con él. Al principio se percibe como un concepto elevado y distante, luego como una presencia intermitente, después como un punto de referencia, y finalmente como tu centro natural. Ya no lo buscas, porque te das cuenta de que nunca estuviste separado de él. Siempre has sido el testigo silencioso de cada experiencia, incluso cuando no eras consciente. Y esta comprensión trae una forma muy particular de humildad. No la humildad que se minimiza, sino la que deja de pretender ser algo distinto de lo que es. Cuando esto se estabiliza, el mundo no desaparece, los desafíos no se evaporan, pero la relación con ellos cambia por completo. Ya no son pruebas en tu contra, sino información para ti. Ya no son señales de fracaso, sino indicadores de estado. Esta lectura cambia el tono de la existencia. La vida se vuelve menos dramática y más clara, menos cargada de significados personales y más transparente. Neville diría que este es el verdadero despertar. No ver algo nuevo, sino ver lo que siempre estuvo ahí sin lentes distorsionados. Y cada vez que sientas que te has perdido de nuevo, cada vez que la confusión regrese, cada vez que la Babilonia de voces externas recupere fuerza, el gesto sigue siendo el mismo. No necesitas inventar nada nuevo. No necesitas buscar otra técnica. No necesitas cambiar de enseñanza. Vuelve, detente, guarda silencio. Reconoce el yo soy, no como una frase, sino como una presencia. Y desde ahí, sin prisa, sin presión, deja que el estado correcto emerja. No lo fuerces. No lo elijas desde el miedo. Permítelo desde la resonancia. Neville diría que el estado adecuado siempre tiene una cualidad de calma. No está excitado, no está agitado. Es estable, es simple, es obvio. Cuando empiezas a vivir desde ahí, aunque sea por momentos, algo en tu vida comienza a responder de otra manera. No siempre de forma espectacular, pero sí fiable.
pequeñas confirmaciones, alineaciones silenciosas, cambios que en retrospectiva parecen naturales, aunque antes parecían imposibles. Y cada vez que eso ocurre, no uses la experiencia para construir una identidad espiritual. Úsala para fortalecer la confianza en el principio. No digas, soy especial. Di simplemente, funciona. Y lo que funciona puede utilizarse. Neville no promete una existencia sin dolor, pero promete algo más sólido. Una conciencia que no se pierde en el dolor. Una presencia que atraviesa en lugar de huir. Y eso, al final, es lo que hace al ser humano verdaderamente libre. No porque controle todo, sino porque ya no es controlado por lo que pasa. Vive en el mundo, pero no es definido por el mundo. Usa las sombras, pero no les teme, porque sabe, no por fe sino por experiencia, que la luz que las proyecta está dentro de él, y siempre está disponible cada vez que elige detenerse, permanecer en quietud y conocer. De ese conocimiento nace una nueva sobriedad interior, no la sobriedad fría de quien se cierra, sino la calma profunda de quien ya no necesita demostrar nada. Neville diría que en este punto el ser humano deja de preguntarse si está practicando bien, porque ya no vive esto como una práctica. Se ha convertido en su forma natural de relacionarse con la realidad. Ya no se sienta a entrar en el estado con tensión, sino que reconoce el estado como siempre presente, disponible, accesible. Y cuando esto ocurre, incluso la imaginación cambia de calidad. Deja de ser un esfuerzo por crear imágenes perfectas y se vuelve un lenguaje íntimo, simple, casi doméstico. Imaginas lo que deseas como imaginarías una escena ya familiar, sin teatralidad, sin carga emocional excesiva. Es precisamente esta normalidad la que vuelve eficaz la asunción. Neville insiste en que la imaginación funciona mejor cuando no está cargada de urgencia. La urgencia nace de la carencia. La calma nace de la certeza. Y la certeza no se construye mentalmente, se reconoce. En este nivel empiezas a entender por qué Neville habla tanto de fidelidad y no de entusiasmo. El entusiasmo es volátil, depende del ánimo y de la energía del momento. La fidelidad es silenciosa, estable, no necesita ser renovada cada día con esfuerzo. Es como saber tu nombre. No tienes que recordártelo cada mañana con convicción, simplemente lo sabes. Así se vuelve el estado asumido cuando está realmente integrado. No lo repites para convencerte, lo vives porque no se te ocurre vivir otro. Y eso hace que el proceso sea sorprendentemente simple desde fuera, pero profundo desde dentro. Neville observa que, en este punto, muchas personas empiezan a notar una reducción espontánea del diálogo interno, no porque la mente se vacíe, sino porque deja de discutir consigo misma. Las preguntas obsesivas se atenúan. Los «y sí» pierden fuerza, no porque las respuestas hayan sido encontradas una por una, sino porque la fuente de las preguntas ha cambiado. Ya no nacen del miedo a perder algo, sino de una curiosidad serena. Y la curiosidad serena no genera ansiedad, genera atención. Es una atención suave, abierta, que observa sin aferrarse. Neville diría que este es uno de los signos más claros de que el ser humano ha dejado de identificarse por completo con el mundo de las sombras. En esta fase, también el concepto de error cambia. Ya no vives los desvíos como fracasos. Si notas que una situación no refleja lo que deseas, no entras en culpa, no te juzgas, no intentas corregir frenéticamente, simplemente tomas nota. Este es el estado que estaba sosteniendo. Y con la misma simplicidad vuelves al primer principio. Detente, regresa, silencio, reconoce y elige de nuevo. Esta repetición no es mecánica, es natural, como devolver suavemente la mirada cuando se distrae. No hay dureza en este gesto, hay intimidad. Neville subraya que el mundo en este punto comienza a responder de manera cada vez más coherente, no porque lo controles, sino porque ya no lo contradices internamente. Muchos deseos fracasan, dice, no porque sean equivocados, sino porque se sostienen junto con su opuesto. Quieres algo, pero sientes que es difícil. Quieres algo, pero temes perderlo. Quieres algo, pero te identificas con la versión de ti que no lo tiene. Esta duplicidad crea retrasos, tensiones, aparentes obstáculos. Cuando, en cambio, el estado se vuelve uno, el movimiento se simplifica.
No siempre es inmediato, pero es lineal, y la linealidad trae paz, incluso antes del resultado. Neville invita a observar cómo, al vivir desde este centro, también cambian las relaciones. No porque los demás se transformen de repente, sino porque tú dejas de alimentar ciertas dinámicas. Ya no buscas confirmaciones constantes. No reaccionas de la misma manera. No interpretas cada gesto como una amenaza o una promesa. Y esto, sin que lo planifiques, modifica el campo. Algunas relaciones se aflojan, otras se profundizan, algunas terminan sin drama, otras comienzan sin ruido. No hace falta usar etiquetas espirituales para explicar todo esto. Es simplemente coherencia de estado. El mundo relacional responde a quién eres, no a lo que dices que quieres ser. Neville insiste en que esta comprensión no debe usarse para aislarse ni para sentirse por encima de los demás. Al contrario, vuelve a la persona más compasiva, porque cuando ves que cada individuo está simplemente expresando un estado, dejas de tomártelo como algo personal. No justificas todo, pero comprendes. Y la comprensión reduce la reactividad, no porque te vuelvas pasivo, sino porque eliges respuestas en lugar de reacciones. Este es un cambio sutil, pero poderosísimo. Cambia el ritmo de los días. Cambia la forma en que hablas. Cambia lo que escuchas. Cambia lo que permites. Neville diría que, en este punto, la oración misma cambia de significado. Ya no es una súplica desesperada dirigida a una entidad distante. Se convierte en un diálogo interno, en un reconocimiento. Orar significa asumir. Significa reconocer como verdadero aquello que deseas ser. No pides que ocurra, lo aceptas como ya tuyo en el estado. Y esto, dice Neville, es lo que hace que la oración sea eficaz. No porque convenzas a Dios, sino porque reconoces quién es Dios en ti. Y cuando este reconocimiento es sincero, no necesita palabras elaboradas. A veces basta un sentir, a veces basta una frase sencilla, a veces basta el silencio. Neville también señala que no hay necesidad de defender esta comprensión. No tienes que demostrarla, no tienes que convencer, no tienes que argumentar. Si alguien es curioso, puedes compartir. Si alguien es escéptico, no discutas, porque la verdad vivida no necesita defensa. Es como la luz, no pelea con la sombra, simplemente aparece, y la sombra se reduce por sí sola. Esta actitud quita mucha tensión de la comunicación, te vuelve más ligero, menos ocupado en explicarte, más presente. Y a medida que este modo de vivir se estabiliza, empiezas a notar que los deseos también cambian de calidad, no desaparecen, pero se vuelven más coherentes con quién eres. Ya no nacen de la comparación, de la carencia, de la urgencia de demostrar algo. Nacen de un impulso más limpio, más alineado, y esto hace que el proceso sea aún más simple, porque ya no estás intentando convertirte en otra persona, estás permitiendo que lo que eres se exprese plenamente. Neville diría que este es el verdadero propósito de la enseñanza, no obtener cosas, sino reconocer al ser que obtiene. Y de vez en cuando, incluso viviendo así, la mente volverá a viejos hábitos. Ocurrirá. Neville no lo niega, no lo demoniza, simplemente dice, cuando suceda, no lo conviertas en un problema, no lo transformes en una señal de fracaso, es solo un llamado a regresar al primer principio, regresar a la quietud, regresar al reconocimiento. Y cada regreso fortalece la familiaridad, no te aleja, al contrario te enraiza más, porque aprendes que no hay una distancia real entre tú y el yo soy. Solo hay atención o distracción, y la atención siempre puede ser retomada. Neville suele concluir dejando espacio. Espacio para que hagas la experiencia. Espacio para que no sustituyas la experiencia con teoría. Espacio para que no acumules palabras, sino para que las palabras se asienten. Porque la verdadera transformación no ocurre mientras escuchas, sino cuando vives. Cuando vuelves a tus días, a tus elecciones, a tus pensamientos ordinarios, y te das cuenta de que algo es distinto, no llamativo, no espectacular, pero estable. Y esa estabilidad es la señal de que el primer principio ya no es solo una idea, sino una referencia interna. Y entonces, cada vez que la vida parezca confusa, cada vez que las voces externas se multipliquen,
Cada vez que sientas que estás de nuevo en Babilonia, no busques un nuevo camino, no busques otra explicación, no busques otra autoridad. Haz lo que Neville siempre señaló como la única vía confiable. Detente, regresa, silencio, y conoce quién eres, conoce dónde nace todo, y desde ese conocimiento, sin esfuerzo, sin prisa, sin lucha, deja que el mundo responda, porque responderá, siempre. Y ahora, para concluir de verdad, todo se recoge en un solo punto. Neville no cierra con una fórmula, ni con una promesa futura, cierra devolviéndote a ti. Todo lo que has escuchado no sirve para construir una nueva creencia, sino para retirar aquello que te ha distraído de tu experiencia directa. No hay nada que añadir, porque el primer principio ya contiene todo. Cada vez que te sientas confundido, cada vez que las voces externas se multipliquen, cada vez que parezca que estás otra vez en una Babel interior, no busques una nueva explicación, no busques otra enseñanza, no busques otra autoridad. Regresa, detente, permanece en quietud, y conoce que el yo soy que observa es la causa de aquello que es observado. En ese reconocimiento, aunque sea solo por un instante, toda la estructura de la vida cambia de orientación, no porque el mundo se vuelva de repente perfecto, sino porque ya no estás gobernado por las apariencias. Vives en el mundo, pero ya no eres del mundo. Atraviesas las sombras sin temerlas, porque sabes de dónde proviene la luz que las proyecta. Desde este estado, las cosas se reorganizan sin esfuerzo, sin lucha, sin urgencia, no por magia, sino por coherencia. Y cuando regreses a tus días ordinarios, a tus pensamientos habituales, a tus decisiones cotidianas, no intentes aplicar nada. Recuerda solo desde dónde miras. Recuerda desde qué estado vives. Recuerda que cada vez que pronuncias, incluso en silencio, yo soy, estás nombrando la única realidad que no pasa. Y en este reconocimiento simple y sereno, el camino no necesita ser buscado, porque ya está presente.